Mateo 16. ¿Leemos, les parece? ¿Sí? Vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Dice: un día los fariseos y los saduceos fueron a donde estaba Jesús a pedirle que demostrara con alguna señal milagrosa en el cielo que él había sido enviado por Dios. Los fariseos, los saduceos eran parte de esos como personas que querían poner en duda todo el tiempo a Jesús. De veras me sorprende, les respondió Jesús, versículo 2. Vos léelo en tu versión, pero va a decir el mismo concepto. De veras me sorprende, les respondió Jesús, ustedes pueden leer en el cielo las predicciones del tiempo. Si el cielo se pone rojo y por la tarde, saben que habrá buen tiempo mañana. Y si por la mañana se pone rojo, saben que habrá tempestad. Y sin embargo, no pueden leer las notorias señales de los tiempos. Esta generación perversa e incrédula pide que se le den señales en los cielos, pero no verá más que la señal de Jonás. Una referencia bíblica antigua, luego puedes buscar esa historia. Y se fue Jesús de allí. Vamos al versículo 5. Al llegar al otro lado del lago, los discípulos se dieron cuenta de que se les había olvidado ¿qué se les olvidó? La comida. Resaltá ahí, yo resaltaría la palabra comida, porque decís, bueno, porque tengo hambre, no, algo importante va a venir acá. Se ha olvidado la comida. En aquel preciso instante Jesús les decía: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y acá viene como lo clave, yo acá prestaría atención. Los discípulos pensaron que les decía eso porque se les había olvidado llevar pan. O sea, pensaron que realmente él hablaba de la levadura, de la comida, del pan. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: ¿qué hombres con tan poca fe? ¿Por qué se preocupan tanto por la comida? ¿Cuándo van a entender? Ya se les olvidó que alimenté a 5,000 personas con 5 panes. Esa es una historia que pasó antes en Jesús. Y que sobraron varias cestas de comida. Y se les olvidó los 4,000 que alimenté y las cestas de comida que sobraron. ¿Cómo se les ocurre pensar que me estoy refiriendo a la comida? Lo que dije fue que se cuidaran de la levadura, entre comillas, de los fariseos y de los saduceos. Por fin entendieron que no se refería a la levadura del pan, sino a las enseñanzas falsas de los fariseos y los saduceos. Entonces yo ahí, por ejemplo, ahí tenés mucho por resaltar y por darte cuenta, por abrir los ojos, decir, bueno, ¿qué hombres con tan poca fe? ¿Por qué se preocupan tanto por la comida? Y al final le dice, y lo conecta con las enseñanzas falsas, con algo que no tiene que ver con lo que Jesús habla. Jesús le está mostrando otro camino distinto. Cuando suelo iniciar mis devocionales, yo a todos los anotadores que tengo le pongo reflexiones arriba para recordarme y voy anotando con números. Entonces, por ejemplo, esta sería la reflexión número 1, si es que este sería un nuevo cuaderno. Creo que acá voy por la reflexión, bueno, no sé por cuál voy. Entonces eso me ordena mucho a lo que Dios me está hablando, ¿no? Dejo un espacio debajo de esa reflexión y pongo Mateo 16. Entonces vos anotá ahí Mateo 16. Si te sirve, ¿no? Es una manera personal, vos mirarás la tuya después, pero creo que te puede inspirar. Y en Mateo 16, versículos 7 al 12, que recién leímos, ahí es donde Jesús le dice: ¿por qué se preocupan tanto por la comida? ¿Por qué se preocupan tanto por el comer? Cuídense de esa levadura que son las enseñanzas falsas. Entonces, una primera reflexión que se viene a mi mente en esto, en el versículo 8, al Jesús hacer esa pregunta en el versículo 8, yo lo que me preguntaría es: ¿qué significa la comida para mi vida? ¿No? Entonces yo anotaría esa pregunta. ¿Qué significa, y entre comillas, comida para mí? ¿Qué quiero decir con esto? Estamos bien con esa pregunta, no todos estamos en la misma página. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es eso en mi vida que está reemplazando lo que Dios realmente me quiere hablar? A los discípulos, pensar en que se habían olvidado del pan, un acto natural, un acto normal, les estaba desenfocando su mente de poder mirar que Jesús les estaba hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué significa esa comida para vos? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tu comida puede ser que no parás de enfocarte en las cosas que te faltan cuando Dios ya te dio un montón. O tu comida podría ser enfocarte en algo supernatural como un problema con un amigo o una amiga cuando en realidad es algo temporal.
O tu comida podría ser enfocarte en un problema con una persona de la iglesia, la cual no te permite escuchar a Jesús de manera clara. ¿Qué significa para vos la comida? De manera metafórica, ¿qué significa para vos eso que te distrae de lo que verdaderamente Jesús te quiere hablar? ¿Lo pensaste ya? Puedes ahí anotarlo. Puedes anotarlo, che, ¿qué significa para mí esta comida? Y vas poniendo algunos apuntes de eso. ¿Significa la relación con mis viejos, tal vez? No sé. Las cosas que busco y que Dios no quiere para mí. Y Jesús hace un paralelismo con esa levadura, con las enseñanzas falsas. Él se refería a que había personas enseñando falsamente que estaba dañando la fe de ellos. Entonces, otro punto importante sería preguntarse: ¿de qué enseñanzas falsas debo cuidarme? ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Estamos acá? Bien. Van a tener que hablar más fuerte porque de un lado no escucho nada, así que les pido que me ayuden. ¿De qué enseñanzas falsas debo cuidarme? ¿Cuáles son esas enseñanzas falsas que no te dejan conocer a Jesús realmente? ¿Será que te enseñaron algo en tu adolescencia que hoy de joven es como que lo tenés muy arraigado en tu interior? ¿Será que cuando estuviste apartado de Dios recibiste ciertas palabras, ciertos conceptos, ciertas formas de vida que ahora te cuesta dejar? ¿Será que hay mismo personas en la iglesia que sin darse cuenta están siendo usadas por el enemigo para quitarte realmente de lo que Dios te quiere hablar? ¿Será que hay gente que quiere disminuir tu fe? ¿Será que en tu casa todo el tiempo batallan contra tu fe por ahí y te dicen de manera constante por qué crees eso? ¿No te das cuenta que te mienten? O en redes sociales, ¿no? ¿Cuánto versero hay en redes sociales? O gente que empieza a inventar y que te pone... ¡Ay, Dios! Claro, aquel que se autodenomina con un título como siervo de Dios cuando por ahí nunca llevó adelante esa tarea. Es como que yo diga que soy maestro de la palabra sin estudiar teología. Está difícil el tema, ¿o no? Tampoco sos evangelista si nunca saliste a predicarle a nadie. No, o sea, predicar por redes sociales allá cristianos no es evangelismo. ¿Ok? Entonces, desde ese lugar es poder entender, che, ¿qué enseñanza falsa debo cuidarme? O por ahí eso te puede llevar a más preguntas. Para mí no hay nada mejor que los devocionales nos lleven a preguntas que Jesús responda. Entonces, por ahí otra pregunta puede ser: ¿en qué grieta de mi fe puede entrar la incredulidad? ¿Cuál es esa grieta? ¿No? O sea, ese espacio vacío que tengo en la que la incredulidad puede entrar. ¿Qué dice la Biblia sobre esa grieta que tenés? ¿Cuál es tu grieta de fe? Todos tenemos ese lugarcito que sabemos que si nos empiezan a hablar un poco de eso, por ahí nuestra fe cae. ¿Alguno reconoció ya su grieta? Levante la mano, por favor, el quien ya reconoció su grieta más o menos un poco. Bien, varios. Todos tenemos ese punto, ese espacio que si nos hablan de la fe de esa forma, es como que ya empezamos a dudar, empezamos a caer, bueno, ¿en qué grieta tenés que cuidarte? ¿Qué dice la Biblia sobre esa grieta? ¿Qué dice tu líder sobre esa grieta? ¿Qué dice tu pastor sobre esa grieta? A mí nunca nadie todavía en este año vino a preguntarme, che, tengo una crisis de fe con tal cosa, ¿qué pensás vos sobre esto? Me encantaría recibirlos para eso. Estoy dispuesto a eso, como tantos líderes lo están. A poder conversar. Esta grieta en mi fe no me deja crecer en fe. Esto es algo que está impidiendo un nuevo nivel de mi relación con Jesús. Es algo que me está frenando en mi desarrollo de la vida de fe. Ok, bien. Ahora vamos a seguir leyendo. Entonces yo ahí pondría como una segunda reflexión, porque ya esto nos llevó a varios puntos. Y vamos a leer el versículo 13. Buscate ahí el versículo 13. Estamos en Mateo 16, recuerden. Dice que Jesús en el versículo 13, Mateo 16, 13, al llegar a Cesarea de Filipo, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Nosotros ya sabemos la historia, que Jesús, ¿quién es Jesús?
El Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el que salvó y viene a salvar una vez más al mundo. Ahora, ¿estas definiciones que la gente decía sobre Jesús son malas? No. O sea, Juan el Bautista era un gran siervo de Dios. Elías también, un gran profeta. Jeremías también. Pero muchas veces podemos darnos cuenta de que en todo tiempo y hoy también suplantamos a Jesús con otras cosas buenas, pero que no terminan siendo Él. Es un gran maestro moral, no, tiene buenas enseñanzas. O me encanta esto que Jesús dijo acá, pero no terminamos reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque aquel que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, le entrega su vida entera. Pero tal vez nuestra perspectiva de Jesús está nublada como ellos también lo tenían en ese tiempo. Tal vez creemos que es una buena persona, que es un buen maestro, que fue un buen líder, que fue, no sé, alguien que nos ayudó un día, alguien que está solo para nuestro rescate cuando estamos mal. No, Jesús quiere ser tu Señor los 365 días de todos los años de tu vida. Él quiere estar con vos. Entonces, ahí puedes preguntarte también, ¿no? Mateo 16, 14 creo que es el versículo, si no dije mal, sí. Mateo 16, 14, ¿cómo defino a Jesús? ¿O quién es Jesús para mí? No, pero no solamente quién es Jesús para vos con tus palabras, quién es Jesús para vos con tus acciones. ¿Quién es Jesús para mí por las decisiones que tomó? ¿Quién es Jesús para mí por cuánto le entrego mis pecados o no? Esa parte ya me gusta. Y sigue el versículo 15. Y Jesús justamente pregunta, ¿y ustedes? ¿Y quién creen ustedes que soy? Jesús pregunta eso. ¿Quién creen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Esa es la revelación de Jesús. Momento clave de esta historia. Dice, Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo, ¿qué dice ahí? Reveló, o te lo ha revelado. Revelación, anota ahí, revelación. Es clave esa revelación. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabías que esa parte es la primera vez que la iglesia se menciona en la Biblia? Es la primera vez que vos y yo como iglesia estamos incluidos en esto. A partir de la revelación de Jesús. Y después versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Yo te remarcaría todo. La puerta que cierres en la tierra será en el cielo. La puerta que abras en la tierra será en el cielo. A continuación le suplicó que no le dijera a nadie que él era el Mesías. Entonces vamos a remarcar un poquito el versículo 15 al 20. Hacer ahí como un estudio de esta parte. Pedro tiene ¿qué es lo que tuvo Pedro? Una revelación. Anotaste revelación, ya ahí donde estás bien. Una revelación de quién es Cristo. Y esto es lo que vas a tener esta mañana. Perdón que me salga en el devocional, pero Cristo en este fin de semana se te va a revelar. Cristo en estos días se te va a mostrar, vas a encontrarte con Él y tu vida va a ser distinta. Y Pedro, su vida fue tan distinta cuando fue revelado Cristo en su vida que hasta su nombre cambió. Antes era Simón. Simón significa llevado por el viento, con una vara que el viento la puede mover fácilmente, pero Pedro significa piedra. Una roca firme, alguien que está establecido en Jesús. Estoy creyendo que todas esas cosas que te debilitan, que te están haciendo sacudir en la vida, que no encontrás un propósito claro, vas a encontrar firmeza en Cristo Jesús. Vas a encontrarte con Él. Y dice, mi Padre Celestial te lo reveló personalmente, una revelación. Y mira lo que dice a partir de la revelación. A partir de la revelación, versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro dijimos que significaba roca, o sea que una revelación, que es lo que tuvo Pedro, sustenta mi vida. ¿Tiene sentido? Una revelación sustenta mi vida. Dejo de ser llevado de acá para allá por lo que otros dicen.
y empiezo a tener una identidad clara porque encuentro mi identidad en Cristo. Una revelación sustenta mi vida. Pero algo interesante, cuando vos lees esto, ¿quién crees que es la roca? Jesús, ¿no? O sea, con un tipo de conocimiento de Jesús, sabes que la roca de nuestra fe no es Pedro. Pedro es un siervo más de Dios. Ok, la roca a la que Jesús se refiere es la declaración de Pedro. ¿Cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración es la piedra que sostiene todo. Cuando en tu interior está la declaración de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tenés una piedra firme en la cual cimentarte. Tu vida se empieza a edificar sobre la roca y no sobre la arena. ¿Se acuerdan de esa parábola? Bien. Primero, una revelación en ese versículo 18 sustenta mi vida. Segundo, poder seguir leyendo. Estábamos y versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Lo segundo que podríamos decir es que una revelación edifica la iglesia. Una revelación edifica la iglesia. Toda aquella persona que destruye la iglesia es una persona que no tiene revelación. ¿Qué es destruir la iglesia? Hablar mal de otra persona. No tengo revelación. No. Pues aquel que tiene revelación no destruye la iglesia, la edifica. Aquel que tiene revelación habla bien de los otros. Aquel que tiene revelación se entrega por ese propósito. Aquel que tiene revelación es de aquellos que pone cimientos firmes para la casa de Dios. El que no recoge desparrama, dijo Jesús. El que no trabaja conmigo está en contra de mí. ¿Ok? Tercera revelación que vemos en ese mismo versículo 19. Versículo 19 decía que sobre esta roca edificaré la iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que una revelación vence al enemigo. ¿Cuántos creen eso? Una revelación vence al enemigo. ¿Seguís enfocado acá? ¿Seguís con tiempo para hacer tu devocional? ¿No tenés necesidad de dopamina, de que te llegue una notificación en el celular? ¿No tenés necesidad de que alguien te hable, de ver una historia en Instagram? ¿Estás bien acá todavía? Bien, dale. Una revelación vence al enemigo. A veces, volviendo al inicio, por eso es tan importante anotar, porque el que anota puede entrar más profundo en lo que Dios le quiere hablar. A veces le pedimos a Dios mucha comida. ¿Se acuerdan lo que era la comida? Lo que distraía de lo que Jesús quería hablarles. Y a veces le pedimos a Dios muchas cosas que terminan siendo distracciones. Vivimos un evangelio que se enfoca en un auto nuevo, en una persona más linda para que te acompañe, en un mejor momento, en un mejor mes económico, en cosas vanas que un día se van a perder. Y creemos que de esa manera vamos a vencer al enemigo. Tal vez muchos piensan que si Dios les da lo que hace tanto le piden, que es algo natural, el enemigo ya se vence. Disculpame, el enemigo se vence con revelación. Los poderes del infierno no prevalecen contra la iglesia que tiene revelación de Cristo, que entiende que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Cristo es aquel que nos llama a vivir para Él. Y hay muchos que no piden revelación, piden siempre comida. Y al pedir siempre comida, terminas cayendo. Tus caídas constantes no son porque por ahí estás pidiéndole poco a Dios. Por ahí te la pasás pidiéndole a Dios, pero te la pasás pidiéndole comida. Te la pasás pidiéndole algo natural. Y si le pedirías revelación, esa revelación sería tu piedra firme, tu roca que no se debilita ante ninguna circunstancia, y esa revelación vence a tu enemigo. Y creo que vas a ser libre en el nombre de Jesús. Creo que la libertad ya está fluyendo realmente, que hay conceptos siendo transformados en nuestro interior. ¿A cuánto Dios les está revelando cosas a su interior ahora? Y sigamos atentos, me encanta lo que está pasando. Ay Dios, qué lindo esto. Amo mi tiempo devocional. Me encanta. Bueno,
Vamos a seguir con la revelación. Hay una revelación más en los versículos que leímos. Una cuarta revelación, y es que la revelación te une al reino de los cielos. Mientras anotas eso, te leo el versículo 19. Dice: te daré las llaves del reino de los cielos. La puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. Una revelación te une al reino de los cielos. De esto no voy a profundizar ahora, porque la prédica que viene ahora será de eso. Abrí tu expectativa, ¿ok? De lo que Dios va a seguir hablando. Eso es lo que vemos ahora de revelación. Ahora, ¿por qué una revelación hace esto? No es cualquier revelación, es la revelación de Cristo. No quieras hacer que inventase el evangelio. No quieras sumarle a la Biblia palabras que no dice. La Biblia, y recordad esto siempre, y esto yo lo recontra anotaría, la Biblia significa lo que dice o dice lo que significa. ¿Ok? Aquel que quiera venir a hacerle un agregado, está haciendo un agregado de Wikipedia, porque no es algo bíblico. La Biblia significa lo que dice o dice lo que significa. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Cristo que se te revele? ¿Cuándo fue esa última vez? Bien. Vamos al versículo 21. Versículo 21 de Mateo 16. Leamos juntos y luego vas a tener tu tiempo con Dios. Esa parte va a estar muy linda también. Desde entonces dice que empezó a explicarles claramente que era imprescindible que fuera a Jerusalén. O sea que podemos seguir en la misma sintonía de lo que veníamos hablando recién. Versículo 21. Desde entonces empezó a explicarles claramente que era imprescindible que fuera a Jerusalén. Claramente no tiene que ver con la canción que ayer cantaron Agustín y Belén, sino que claramente lo que nos muestra es que una revelación trae claridad. ¿Ok? ¿Alguien pasó en el último tiempo algún tiempo de confusión en su fe y en su vida? ¿Sí? La revelación de Cristo trae claridad. Trae claridad, trae claridad. Y lo que sigue diciendo el versículo 21, si seguís esta misma sintonía, dice que empezó a explicarles claramente que era imprescindible que fuera a Jerusalén, que allí sufriría mucho en manos de los dirigentes judíos y que aunque al fin lo matarían, a los 3 días resucitaría. O sea que una revelación también incluye sufrimiento. Una revelación incluye sufrimiento. En este mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo vencí al mundo, dice Jesús. Una revelación incluye sufrimiento. Y vamos a leer ahora del versículo 22 al 24, los últimos 2 versículos. Dice que Pedro, inquieto, lo llamó aparte y lo reprendió. Dios guarde, Señor, a ti no te puede pasar eso que dice. Yo no voy a juzgar a Pedro porque yo hubiese hecho lo mismo. Claro, imagínate Pedro, viene delante de los demás a decir, vos sos el Cristo, y Jesús decirle, tu nombre cambia, eso te lo reveló Dios, no una persona. Como, Pedro estaba como, si alguno tiene esa idea, Pedro acá estaría con la espalda así, no entraría en este lugar. Agrandado como un argentino. Los que vienen de afuera no se entienden, ¿no? Cuando digo eso, hay varios así. Y Pedro inquieto dice, Dios guarde, Señor, a ti no te va a pasar eso que dices, como, yo tengo que hablar y decir que esto no va a pasar. Y mira lo que le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Se picó mal, ¿viste? Y ustedes que se ponen mal cuando yo le digo, cuando el pastor dice que se vengan a congregar como ayer. Mira, Satanás le dijo. Dios mío. Dice Jesús mirando a Pedro, ¿me eres un, qué dice ahí? Estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Y yo acá anotaría ya una tercera, porque esto ya podríamos hacerlo fuera de lo que es revelación, y pondría Mateo 16, 22, 23.
de algunas preguntas, ¿no? Acá Jesús al final hace un paralelismo, hace una división entre ambas cosas y dice hay dos cosas distintas. Paralelismo, nada que ver, hace una división bien marcada. Y dice, está el punto de vista humano y el punto de vista divino. Pensamiento humano versus pensamiento divino. ¿Ok? Pensamiento humano versus pensamiento divino. Cuando pienso de manera humana, soy un estorbo. ¿Cuántos reconocen que son intensos a veces acá? Tienen un nivel de vida intenso. Yo tendría que levantar las dos manos, los pies. Ahí. Claro, es que cuando estás con el pensamiento humano sos un estorbo, ¿no? Con la intensidad no tiene nada que ver. Quería simplemente darte cuenta de que molestamos cuando pensamos de una forma humana. Entorpecemos los planes de Dios. Y que para eso necesitamos tener un pensamiento divino. ¿Qué es el pensamiento divino? La revelación. Y déjame preguntarte, o yo anotaría estas preguntas para mí. Si hay una división entre el pensamiento humano y el divino, nuestros pensamientos tienen mucho que ver con lo que consumimos, ¿no es así? ¿Qué consumo más? ¿Lo humano o lo divino? Ay, ahí ya entró TikTok en la escena, Twitter. ¿Qué pienso más? ¿Cuáles son las voces que más imito y que dirigen mi vida? ¿Voces guiadas por lo humano o voces guiadas por lo divino? ¿Cuáles son? Ok. Hemos tenido bastante revelación, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo todo lo que esto Dios me habla, si vos sos líder de grupo o en un futuro te gustaría predicar o servir a la gente, la gran mayoría de mis mensajes sale de estos cuadernos, de una revelación que Dios da en un tiempo devocional. Entonces, algo que hago que no es trampa es yo acá pongo entre paréntesis debajo de estas reflexiones pongo mensaje. Y este mensaje, por ejemplo, yo lo usaría para un domingo. Entonces le pongo domingo. Hay algunos que dice que el fuego de Dios los consumirá, que esto que lo otro, pongo mensaje liderazgo. Y ahí sale todo. Nada, mentira, chicos. Mensaje domingo. Y ahí me dice mensaje domingo. Y le pongo un poquito de color. Entonces, claro, digo, bueno, ¿qué voy a predicar este fin de semana? ¿Qué le tengo que...? Voy a tener una reunión no con alguien que sé que está pasando un problema grave. Digo, Señor, ¿qué tenés para esta persona? Abro el cuadernito. Mensaje domingo. Tengo palabra de Dios fresca para dar. No vivo de revelaciones pasadas, vivo de lo que Dios me habló hoy. Y eso mismo te puede servir mucho a vos también para compartir fe a otros, para ministrar a la gente, para un día que te juntes, por ejemplo, con tus amigos que no son cristianos. No vas a ir a predicarles, pero sí, Dios, vos me llevas a esta juntada con un propósito. Yo no tengo un punto de vista humano, tengo un punto de vista divino. Entonces, en lo divino, ¿vos qué me revelaste para ir a llevar hoy? Y en un momento vas a ver que de una forma sobrenatural Dios te va a preparar ese momento para que vos compartas eso que Dios te habló. Eso va a suceder. Y ahora te quiero invitar ahí donde estás. Sea que te quieras quedar sentado en la silla o sentado en el piso, a que de este capítulo 16 todavía faltan 4 versículos. El 24 al 28. Y que sea tu momento con Dios. Que anotes algunas cosas. Te vamos a dar 15 minutos para esto. Y en estos 15 minutos anota cosas, encontrate con Dios y mientras también estás en ese tiempo vamos a adorar también, vamos a cantar a nuestro Dios. Y por ahí vos ya terminaste de que Dios te reveló y te pones a adorar y te querés arrodillar, te querés orar. Yo no quiero decir nada, quiero solo que cantemos, pero tienes en libertad de hacer tu devocional. Mi devocional, por ejemplo, no solamente incluye un tiempo donde mi mente es desafiada, sino un tiempo donde mi espíritu es confrontado. Y para eso necesito la oración, la adoración. Así que léete estos 4 pasajes. Le pido a Dios que te revele de forma sobrenatural su persona, que es Cristo. Y que realmente te encuentres con Él. Vamos a ir donde estás, es tu momento. Lee, anotá, orá, adorá. Arrodillate si lo querés hacer. Encontrate con nuestro Señor.